me maravillo de lo que Dios hizo a través de el grupo de el curso intensivo. Cuando ellos se hicieron cargo de la reunión, wow, qué muchachos tan llenos de Dios. Dios los levantó y estuvieron aquí aprendiendo, y luego vinieron y compartieron y hicieron un papel excepcional. La chica Nash que compartió la palabra en esa ocasión no tiene mucho tiempo como creyente, sin embargo ella se dejó usar por Dios, y yo escuché varios testimonios de cómo la palabra que ella compartió tocó el corazón en puntos muy específicos, y cómo fue de bendición. Y bueno, por culpa de Nash y por culpa de Jonathan, que también nos dio una palabra muy hermosa acerca de nuestro llamado más importante de seguir a Jesús, entonces pues esto se pospuso, pero no quiero dejarlo trunco. En esa ocasión empezamos a hablar acerca de el modelo que Dios nos dejó en la casa del alfarero, y que nos habla acerca de la obra muy hermosa que Él está haciendo en nosotros, que Él quiere hacer en nosotros. Y la palabra se encuentra en el capítulo 18 de Jeremías, versículos 1 al 6. Palabra del Señor que vino a Jeremías: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Y aquí nosotros vemos, porque así nos lo enseña la Escritura, la obra de el divino alfarero. Él está haciendo una obra en nuestra vida. Nosotros somos el barro que Él está formando para hacer una vasija preciosa. El problema que se encontró aquí Jeremías es que la vasija se echó a perder. La vasija en la que él estaba trabajando con sus manos se echó a perder. ¿Y qué es lo que hizo el Señor entonces? Desechó ese barro, dijo: este barro no sirve para nada. No, lo que el Señor hizo fue que volvió a empezar, volvió a iniciar el trabajo para hacer de ese barro una vasija hermosa, una obra hermosa del alfarero. Y cuando yo estaba pensando en continuar este tema con ustedes, yo sentí muy fuerte en mi corazón de que aquí, además de que estamos hablando de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y esto es algo muy importante que necesitamos comprender, que somos el barro en las manos del Señor, y que el Señor quiere hacer de todos y cada uno de nosotros una hermosa vasija. Es Él, el alfarero. Nosotros somos el barro que estamos siendo formados. Pero al estar considerando estas cosas, yo tengo una carga en mi corazón, porque yo no quiero compartir con ustedes simplemente una lista de conceptos a partir de esta historia para llenar sus cabezas de información. Lo que quiero no es que ustedes escuchen otra predicación y
que dentro de unos pocos días no se acuerden de qué hablamos. No, yo creo que Dios quiere hablar a tu corazón, quiere impactar tu corazón, quiere cambiar tu vida. Y yo quiero disculparme con ustedes que no soy yo el predicador más excelente, el predicador que cautiva a las audiencias, el predicador que tenga historias muy padres que nos impactan. No soy esa clase de predicador, pero te ruego que veas más allá de mí y que trates de escuchar la voz de Dios. Trates de descubrir qué es lo que Dios quiere hablar a tu corazón, a tu vida, a tu familia. Quiero decirte algo. Dios te ama intensamente tal como eres. Pero Dios te ama demasiado como para dejarte tal como eres. Dios te ama intensamente tal como eres. Quiero que tú sientas el amor de Dios. Dios te ama. Esta mañana estábamos leyendo en Sofonías cómo el Señor, a pesar de que el pueblo de Israel había fallado una y otra vez, todavía cerrando el Antiguo Testamento, Él tiene un mensaje de amor. Yo te voy a restaurar. Yo te voy a traer de regreso a la tierra. Yo voy a callar de amor. Me gozaré sobre ti con cánticos. Dios ama a su pueblo. Dios te ama a ti tal como eres. Pero Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto, que Él no quiere dejarnos tal como somos. Él quiere cambiarnos. Ahora, al considerar la obra del alfarero, nosotros podemos ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero esto es lo que yo recibí entre anoche y esta mañana. Siento que también al ver la historia del alfarero, nosotros necesitamos vernos a nosotros como alfareros. Siento que a nosotros Dios nos ha encargado la responsabilidad de formar nuestro hogar, de formar a nuestros hijos y trabajar en ello como el alfarero trabaja con el barro. Siento que necesitamos aplicar estas lecciones a nuestro papel como padres, especialmente como padres varones. Pero también siento que cuando papá no está, o cuando papá no quiere participar en esta obra, en este encargo divino, entonces mamá se debe de levantar y aplicar estos principios en el hogar. Sé que eso es una carga muy grande para una mujer. Pero si papá no puede o no quiere, entonces mamá puede hacer este trabajo y Dios está con ella para ayudarla. Pero podemos tener casos más extremos todavía, cuando papá no quiere, mamá tampoco quiere, y yo como hijo, entonces necesito en alguna manera actuar, tomar iniciativas en el hogar para que Dios haga esta obra en la formación, para empezar, de mi propia vida y en la formación de los que están alrededor de mí. A mí me tocó ser el hermano mayor y en muchas maneras y en muchas ocasiones me tocó a mí ser el ejemplo, ser el que, a ver, ahora me da vergüenza decirlo, pero ser el hermano legalista mayor que regañaba a sus hermanas menores.
Si pudiera cambiar la historia de mi vida, eliminaría eso. Pero ahí estaba yo, sintiendo esa responsabilidad, sintiendo esa carga para ayudar a mis hermanas y menores para permanecer en el Señor. Gracias a Dios todavía me quieren. No me odian por eso. Pero fui duro, porque en alguna manera yo intenté tomar ese papel. Entonces, esto es lo que quiero decirte. Papá, tú eres un alfarero y tienes una responsabilidad en tu hogar y para con tus hijos. Mamá, si papá no le interesa, toma el papel. Hijo, hija, si ni papá ni mamá le interesa, empieza a dar pasos para ver que esta obra se haga en tu vida, para empezar, y en tu familia, en la medida de lo posible. Lo primero que vimos ya en la ocasión pasada fue cómo a través de la palabra de Dios, Dios envió su palabra, Dios nos permitió escuchar el mensaje de su palabra, y eso es lo que nos alcanzó, eso es lo que nos trajo a salvación, eso es lo que nos trajo a una nueva vida en Cristo. Y entonces vimos la importancia de la palabra en nuestra vida. Papá, mamá, ¿cuál es el lugar de importancia que le estás dando a la palabra de Dios en la vida de tu familia? Porque si tú quieres que tu familia sea salva, si tú quieres que tu familia tenga éxito, si tú quieres que tus hijos no se pierdan, necesitas la palabra de Dios en tu hogar. Y yo quiero preguntarte muy así intensamente, ¿cuánto tiempo le dedicas a la televisión en tu hogar en lugar de dedicárselo a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a quizá tener reuniones con tus amigos, muchas veces que son reuniones que no edifican, en lugar de moldear a tu familia con la palabra de Dios? Estás enseñando la palabra a tus hijos, estás reuniendo a tu familia para compartir de la palabra, para aprender de la palabra. No tienes que ser un teólogo, no tienes que ser un maestro de la Biblia. Yo te platico lo que yo hacía. Abríamos el libro de Proverbios con nuestros hijos. Nuestros hijos, la mayor entonces tendría 16, 15, 16 y de ahí para abajo leíamos el libro de Proverbios, solos en la casa, porque un tiempo no teníamos una iglesia. Y ahí, leyendo el libro de Proverbios, daba oportunidad para que ellos preguntaran: papá, ¿y qué significa eso? O yo aprovechaba la oportunidad y les decía: miren esto que acabamos de leer, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo lo aplicarían en su vida? Palabra de Dios. Y esa palabra de Dios los formó, les dio un fundamento. ¿Cuánto estás dedicando en tu hogar, papá? ¿Cuánto estás dedicando en tu hogar, mamá, para llevar a tu familia a la palabra de Dios, a la fuente de agua viva? La segunda cosa que vimos fue la relación con el mundo. Gracias. Y allí estábamos considerando cómo el alfarero pone el barro, lo expone a las fuerzas del ambiente, y cómo Dios así nos pone a nosotros en el mundo, pero con una clarísima instrucción de que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y esto es algo que necesitamos en nuestros hogares.
Sí, aquí estamos, vivimos en Monterrey, vivimos en una ciudad moderna, en una ciudad de muchos recursos, de muchas diversiones, de muchas atracciones, de muchas ocupaciones, y muy pronto nos podemos ver envueltos en esa corriente del mundo. Todo el mundo está corriendo, ni siquiera me voy a atrever a preguntar si alguien lo ha hecho, pero todo el mundo está corriendo a ver a Barbie. O sea, ¿qué es lo que van a aprender de esa película tus hijos, tus hijas especialmente? Mundo, influencias negativas, influencias del mundo, influencias del diablo. ¿Por qué quieres llevar a tus hijas a ver esa película? Es que no hemos entendido que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hemos entendido que Dios nos ha llamado para nadar a contracorriente en este mundo. Todo el mundo va a estar en esta dirección, pues Dios nos ha llamado para ir en esta otra. Todo el mundo está corriendo a ver a Barbie. Nosotros queremos ir y ver a Esther. Mientras las niñas de este mundo están embabucadas con Barbie, las niñas de Dios están admirando a Ruth y a María. Verdaderas mujeres, verdaderos modelos. A la basura con Barbie, a la basura con el mundo. Papá, mamá, estás dejando que el mundo se meta al corazón de tus hijos, de tu hogar, y le dé forma a su cultura, a su manera de pensar. ¿Cómo están viendo tus hijos el mundo? ¿Están ellos teniendo una visión mundana o están teniendo una visión cristiana? ¿Cómo están viendo tus hijos las amistades del mundo? ¿Están ellos corriendo con sus amigos del mundo porque ellos sí son divertidos, en lugar de buscar formar amistades cristianas con el propósito de edificarse unos a otros, con el propósito de buscar a Dios, con el propósito de tener vidas diferentes, con el propósito de ser luces en medio de la oscuridad? Porque este mundo los necesita urgentemente. Este mundo necesita esos modelos. Sí, la mayoría están como las mulas con sus cosas aquí, no sé cómo se llaman. Están como las mulas viendo solamente la corriente del mundo y siguiéndola como borregos al precipicio. Pero nosotros hemos sido llamados para formar familias y para formar hijos que tengan el valor, que tengan los pantalones para ir en contra del mundo, para hacer luz en medio de la oscuridad. Lo tercero que vimos ya fue la relación con la autoridad. Y aprendíamos ahí cómo el alfarero pisa. Veo que no está avanzando, gracias, ya avanzó. El alfarero pisa el barro. Porque el barro no es flexible por naturaleza. El barro no es dúctil. El barro no es suave naturalmente. Es duro. Tiene mucha dureza. Entonces el alfarero pone agua en el barro y va caminando sobre el barro. Lo va pisando, lo va suavizando a través de la presión de sus pies.
Y en esa manera nosotros aprendíamos que el Padre Celestial, el divino alfarero, tiene que trabajar en nuestra vida para suavizarnos, porque de naturaleza nosotros somos gente dura. Les contaba acerca de las lecturas de los profetas. Mis hermanos, da tristeza leer. Yo tenía la esperanza de que ya después de regresar del cautiverio, la historia del pueblo de Israel cambiara. Y sí, hubo un cambio muy importante y muy bueno, pero es una buena entre muchas malas. ¿Cuál fue la buena? En el devocional ahí lo pueden leer. La buena fue que abandonaron la idolatría. Siguieron el ejemplo de Daniel y sus amigos y dejaron de ir en pos de los ídolos, pero estaban muy lejos de ser el pueblo que Dios quería que fueran. Tenían una religiosidad nada más superficial. Tenían una relación con Dios que nada más era como mero ritual. Hacían las cosas porque tenían que hacerlas, pero su corazón no estaba allí. Y así termina el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros somos gente de corazón duro. ¿Cuántas veces has oído la predicación de la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces te has regresado a la vida mundana? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Pero tú has dicho, no es para mí y menos ahora. Estoy muy ocupada. Tengo muchas cosas que hacer. Algún día cuando sea viejita voy a buscar a Dios. Ahorita no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque somos esa gente dura y necesitamos que el Señor actúe en nuestra vida pisándonos para quitar esa dureza de corazón que tenemos naturalmente en nosotros mismos. Necesitamos nosotros llegar al punto en que podamos decirle, Señor, ok, ya te voy a reconocer en mi vida como mi Señor. Te voy a reconocer en mi vida como mi autoridad. Quiero que tú seas mi Señor y yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Necesitamos llegar a ese punto. Esto es lo que Dios quiere hacer. Ahora, aplícalo a la vida familiar. No voy a decir que en sus casas, pero ¿no conocen en las casas de los primos, los sobrinos, los vecinos, hijos rebeldes, hijos difíciles, hijos duros, hijos que resisten la autoridad? Sí, yo conozco algunos. Me conozco a mí, para no ir demasiado lejos. Es nuestra naturaleza. Nuestros hijos crecen con esa naturaleza. Y nuestros hijos necesitan aprender a reconocer la autoridad en sus vidas. No tenemos que esperar hasta que sean adolescentes o jóvenes para empezar a ver esa tendencia a la desobediencia y a la rebelión. Desde bebés, los sinvergüenzas bebés empiezan a manifestar desobediencia, resistencia, mucha resistencia. Mira, una experiencia que he tenido como pastor. Cuando yo quiero orar por un bebé o por un niño y le quiero poner mi mano en su cabeza, ¿qué hace ese niño? Se resiste, me quita la mano, dice, vete, no te quiero, no, pelea contra mí. ¿Por qué? Porque ese niño necesita aprender a reconocer autoridad en su vida. Y quizá en casa no nos hemos tomado el tiempo para enseñarlo, para entrenarlo a reconocer autoridad
y tener un corazón sumiso y obediente. Papá, mamá, este es tu trabajo, este es tu llamado. No puedes decir, voy a dejar que pase el tiempo, quizá con los años se va a componer. No, necesitamos trabajar en nuestros hijos para que ellos aprendan la obediencia. ¿Qué se dice de nuestro Señor Jesucristo? Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo padeció y aprendió la obediencia. Tus hijos necesitan padecer para aprender la obediencia. Si tú no los enseñas a obedecer cuando ellos son pequeños, vas a tener graves problemas cuando ellos crezcan. Vas a llorar. Va a llegar el día en que veas a tu familia como Jeremías vio al alfarero. Estaba el alfarero trabajando y la vasija se echó a perder. Y probablemente ese sea el caso en muchos hogares, que de pronto abrimos los ojos y nos damos cuenta que la familia se nos está deshaciendo en las manos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer entonces? ¿Sabes qué? Me equivoqué al casarme contigo. Ahí nos vemos. Salida fácil. ¿Sabes qué? Pues me salieron malos hijos. Los voy a entregar al DIF o a ver qué les hago. Salida fácil. ¿Sabes qué? Mis hijos son bien rebeldes, ya me cansé. Que hagan lo que quieran. Al fin que siempre han hecho lo que han querido. Salida fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando sentimos que nuestra familia se ha echado a perder? Necesitamos volver a empezar como el alfarero. Necesitamos recoger el barro y volver otra vez a trabajar en él. Y volver a creerle a Dios que Dios nos va a dar la gracia y la sabiduría para formar una familia conforme al corazón de Dios y para criar hijos que sean hombres y mujeres de Dios. Si por lo menos alguien me diera un amén, podría seguir predicando. Si recuerdan, les dije cuál era la clave de la aplicación correcta de la autoridad. Porque ahorita ya me puedo imaginar a algunos padres que ya están sacando el cinturón para decir, ahora sí, voy a ser la autoridad. ¿Sabes cuál es la clave de la autoridad de Cristo? Los pies con que el Señor Jesús pisa el barro. Son los pies que fueron horadados en la cruz. Son los pies que fueron traspasados por los clavos, por amor de ti y de mí. Nosotros no vamos a ser padres autoritarios, severos y ásperos. Nosotros vamos a ser padres que tienen la marca de los clavos. Y entonces vamos a poder aplicar disciplina con amor, porque esa es la manera correcta, esa es la manera en que nos enseña el Señor. El cuarto paso en la creación de esta vasija tiene que ver con los tratos personales de Dios en nuestra vida. El alfarero toma el barro y lo pone en una mesa y empieza a trabajar en él, como amasándolos, como antiguamente se hacían las tortillas, ¿no? La señora agarraba el maíz, la masa, y empezaba a amasarla. Y el alfarero con sus manos aprieta, estira, golpea
corta aquella masa, aquella bola de barro. ¿Qué es lo que está buscando el alfarero? Está buscando sentir si en el barro hay piedrecillas y necesita quitarlas, porque esas piedrecillas pueden echar a perder la obra. Esas piedrecillas son las fallas de carácter que tenemos en la vida, problemas que traemos en nuestro corazón, en nuestra alma. No sé si yo estoy solo en esto, pero ¿alguien aquí como yo tendrá problemas de carácter? No todos. Los demás nos pueden dar un seminario, por favor, de cómo ser perfectos en carácter. Todos tenemos problemas con nuestro carácter. Y más que uno habremos dicho alguna vez en la vida: Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? Recuerdo tanto aquella, creo que era una mujer, sí, que decía: pues es que yo soy norteña y así somos las del norte. Amén. El alfarero trabaja el barro para detectar esas piedrecillas. Y luego también otra cosa que está buscando el alfarero son burbujas de aire. A veces en la masa, en el barro, se esconde una burbuja de aire y es importantísimo eliminarla, porque la presencia de esas burbujas o de esas piedritas pueden hacer explotar la vasija cuando llegue al horno en la etapa final. Es importantísimo eliminar eso del barro, y es importantísimo eliminarlo de nuestras vidas también. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo que es puede ser como un descubrimiento muy grande en tu vida y en mi vida. Nosotros no nos damos cuenta de nuestras propias fallas muchas veces. Nosotros pensamos que estamos bien. Todos están mal, menos yo. Es como el automovilista aquel que salió en las noticias, que iba por el periférico allá en la Ciudad de México, mucho tráfico, y decía: ¿qué está pasando hoy? Todos vienen en sentido contrario. Y nosotros no nos damos cuenta de que traemos piedritas, que traemos burbujas de aire. Las burbujas de aire son un símbolo de el orgullo que tenemos en nuestra vida, y no nos damos cuenta, no somos conscientes de nuestras propias fallas. No te lo recomiendo, pero dicen que si tú quieres saber si tienes fallas en tu vida, que le preguntes a tu esposa. Ay. No te lo recomiendo. Sería una experiencia bien difícil. Pero si realmente quieres saber si hay fallas en tu vida, si hay problemitas de carácter en tu vida, pregúntale a tu esposa honestamente. Dile: a ver, dime con verdad, con sinceridad, ¿qué problemas yo tengo en mi corazón? Como pararte al espejo y descubrir que traes una mancha de mermelada en el cachete, que amaneciste con unos gallos así, y entonces los puedes arreglar. Entonces puedes permitir que Dios haga una obra en tu vida. Ahora, ¿cómo lo hace Dios?
a través de sus tratos personales, a través de pruebas en nuestra vida. Hermanos míos, dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tengan por la peor de las tragedias cuando se encuentren en alguna prueba o dificultad. ¿Es eso lo que dice la palabra? Hermanos míos, tengan, ¿por qué? Por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. El Señor permite pruebas en nuestra vida porque Él quiere trabajar en nuestro barro. ¿Cómo hace esto el Señor? Nos envía personas. Nos envía personas que tienen una capacidad muy especial para hacer que esas piedritas salgan a relucir. ¿Tienes alguna personita así en tu vida que nada más la ves y dices ¡ah! ¿Tienes personitas en tu vida que dices ¡wow! ¡Qué prueba! ¡Qué difícil! ¿Por qué Dios permite que estas personas vengan a mi vida? Yo te puedo decir por qué. Porque Dios está trabajando en tu barro y quiere que esas piedritas salgan y sean eliminadas de tu vida. Dios envía problemas porque el Señor quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. Esto es lo que necesitamos entender. Esas personas o esas situaciones son instrumentos de Dios que Dios está usando para quitarnos las piedritas y producir en nosotros la paciencia y el carácter de Cristo en nuestra vida. El problema es que luego hay personas que se dejan usar demasiado en eso, ¿no? Como que ya uno quisiera orar, Señor, llévatelas a tu santa gloria porque ya no las aguanto. Pero quiero que cambies tu perspectiva. Quizá estás pensando ahorita en tu esposita, o en tu esposo, o en alguien cerca en la familia, o un vecino que te está sacando canas verdes. Quiero que cambies tu perspectiva, que no veas a esa persona como una molestia en tu vida, sino que la veas como una bendición en tu vida, porque a través de esa persona o a través de esa circunstancia Dios está obrando en ti y Dios está sacando esas piedritas, eliminando esas burbujas. Cuando atravesamos por pruebas o cuando tenemos alguna persona que nos saca de quicio, no debemos verla como un enemigo, sino debemos verlo como un amigo que ha sido enviado por Dios para ayudarnos a cambiar, ayudarnos a cambiar. Como te dije al inicio, Dios te ama intensamente. Dios te ama intensamente tal como eres. No tengas jamás duda de eso. Cuando leímos esta mañana de Sofonías, la palabra que Dios le dio a ese pueblo rebelde, duro, fue una palabra impresionante. Jehová está en medio de ti,
poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso es el corazón de Dios para ti. Dios te ve y su corazón empieza a palpitar aceleradamente porque te ama intensamente, tal como eres. Así como estás hoy, así te ama Dios. Pero Dios te ama tanto que Él va a enviar personas a tu lado, Él va a enviar situaciones a tu lado para probarte, para trabajar en tu vida, para perfeccionarte, para llevarte a un nivel superior. De momento, como lo dice Hebreos, la disciplina no es causa de gozo, pero después da fruto apacible. Así que aguanta. No te resistas como esos bebés, ¿no? Que se pelean conmigo y no quieren que le pongan la mano encima. No te resistas al trato de Dios en tu vida. Acéptalo y cree que Dios ha enviado eso para ayudarte, para bendecirte, para trabajar en ti, para perfeccionarte, para que tú elimines esas piedritas de tu vida. Primero de Pedro dice, capítulo 1, versículo 6: por lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro que es perecedero se prueba con fuego, cuanto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Así, al ser probada, vuestra fe se convertirá en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que tú vales más que el oro. Tú vales más que el oro. Y aún el oro tiene que pasar por el fuego para que la escoria sea eliminada. Es algo muy hermoso. Me tocó presenciarlo en algunas ocasiones en mi niñez, cuando el oro es fundido en el crisol y el oro queda brillante, como un amarillo rojizo brillante como el sol. Y cuando está allí fundido es como una gran burbuja de oro, de metal brillante. La escoria flota. Y entonces con una maderita la escoria es quitada y queda el oro puro. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. No me mires feo, pero hay escoria en tu vida. Hay escoria en tu vida. Y esa escoria necesita ser eliminada. Si tú quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, si tú quieres edificar una familia conforme al corazón de Dios, hijos que honren y glorifiquen a Dios en sus vidas, la escoria necesita ser eliminada. ¿Sabes qué hacen padres insensatos? Cuando sus hijos cometen una falla, un error, dañan. Padres insensatos van corriendo. Ay, mi hijito, pobrecito, no crean, mi niño es muy bueno. Y lo libran del castigo, lo libran de la disciplina, justifican su mala conducta. No, Señor, papá, mamá, escoria debe ser eliminada. La disciplina debe de tener un lugar en la vida de nuestros hijos. La cosa más insensata que podemos hacer como padres es aceptar esas corrientes de psicología moderna que reprueban la aplicación de disciplina en el hogar. La palabra de Dios es la verdad y es el camino que nosotros debemos de seguir. Y la palabra de Dios dice que la necedad del corazón de los hijos se elimina a base de vara.
Ya preparen los jitomatazos ahí para aventármelos, por favor. Pero es que eso dice la palabra de Dios. Pruebas, disciplina. Dios quita las aristas filosas de nuestro carácter y nuestro orgullo usando métodos que a veces no entendemos. Porque cuando la prueba viene, cuando la aflicción viene, cuando resulta que tenemos, no sé, para usar un ejemplo tan cercano a nuestra vida, ¿no? Nos casamos con la persona que más nos causa tristeza y aflicción. ¿Por qué, Señor? Porque Dios quiere hacer un trabajo en nuestra vida. Y en el momento no lo entendemos. Pero si nosotros somos pacientes y esperamos y aceptamos la prueba en nuestra vida, llegará el día en que lo vamos a entender y nos vamos a gozar. Dios quiere quitar el orgullo de nuestro corazón. Ese orgullo que nos dice que no necesitamos a Dios, no necesitamos el consejo de Dios, nosotros solos podemos. Es orgullo. Necesitamos a Dios, necesitamos el consejo de Dios, necesitamos el consejo de nuestros líderes espirituales. No fuimos puestos en la iglesia para ser independientes, autosuficientes y caminar solos. Estamos puestos en la iglesia para caminar juntos y para ayudarnos unos a otros. Necesitamos el consejo y la amonestación y la corrección de los unos con los otros, porque Dios usa eso para formarnos. Necesitamos someternos al proceso de preparación de Dios en nuestras vidas. No rehuyamos las pruebas, no las veamos como una plaga indeseable. No pensemos que la disciplina en el hogar es algo que debemos de evitar. No, si queremos formar familias que honren el nombre de Dios y el Evangelio, necesitamos dejar que nuestros hijos sufran consecuencias, que nuestros hijos reciban disciplina. Necesitamos aprender a poner límites y a decir no. Uno de los conceptos que he compartido muchas veces para los padres: Dios los llama a cumplir un ministerio muy especial, muy loco, pero muy necesario. Se llama el ministerio del estorbo. Estorbo. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa idea? De la historia de Elí, el sumo sacerdote, allá en el primer libro de Samuel. Dios le reclamó a Elí. ¿Por qué? Le dijo: no has estorbado a tus hijos que han andado en caminos de maldad, de pecado, de impiedad. No los has estorbado. Dios le reclamó a Elí. No permitamos que ese sea el reclamo de Dios en nuestra vida. Necesitamos asumir ese papel como alfareros para formar a nuestra familia, y como estorbos necesitamos como padres decir no. No cuando nuestros hijos quieran escoger el camino del mundo. No cuando nuestros hijos quieran escoger el camino de la maldad. No cuando nuestros hijos quieran escoger el camino del pecado. No. Es que yo quiero ir. Pues la única manera que tienes de ir es pasar sobre mi cuerpo muerto. Porque mientras yo viva, tú no vas a ir al pecado. Esa es la actitud. Esa es la manera en que un padre valiente debe de actuar. Nuestros hijos son desobedientes por naturaleza. Y no me entiendan mal, yo amo a los hijos, amo amé a mis hijos en cada etapa de sus vidas. Y ahora estoy amando a mis nietos. Qué increíble son los hijos y los nietos. Los amo con todo mi corazón.
Pero los hijos nacen desobedientes. Y tenemos que aprender a trabajar en ellos como el alfarero, moldeándolos, quitando las piedritas, diciendo no, poniendo límites, aplicando disciplina. Estamos formando el barro de nuestros hijos para que lleguen a ser vasijas de honra para Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Oh, tú estás aquí, Señor. Y a pesar de mí, por tu palabra, tú hablas al corazón de tu pueblo. Dios, obra que no tengamos nosotros una religión que consista solamente en rituales, en una asistencia esporádica a la iglesia, sino que consista en una entrega, en una rendición completa, total a ti. Obra, Padre Celestial, que nosotros podamos ser edificados, formados como vasos útiles en tu reino. Obra que nosotros podamos ser usados para ser los alfareros que le dan forma a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos. Haz vasos de honra, haz vasos de gloria, haz vasos que traigan alabanzas a tu nombre. Dios, obra que tu palabra inunde nuestro hogar. Danos el coraje para apagar la televisión o para destruirla si es necesario, para darle lugar a tu palabra en nuestra familia. Señor, abre nuestros ojos para ver cómo el mundo, como un pulpo, está extendiendo sus múltiples tentáculos para ahorcar a nuestros hijos, para matar a nuestra familia. Y ayúdanos a cortar esos tentáculos, a sacar ese pulpo de nuestro hogar. Que el mundo no se trague a nuestros hijos, Señor. Que nuestros hijos se levanten para ser una luz resplandeciente de Cristo en este mundo. Ayúdanos a aceptar tu autoridad, primero en nuestra propia vida, que podamos aceptar que tu pie nos aplaste, quite de nosotros toda resistencia, y luego úsanos para enseñar a nuestros hijos a respetar la autoridad, a aceptar la autoridad en sus vidas, la autoridad de sus padres, la autoridad de sus líderes espirituales, la autoridad de Dios finalmente. Y ayúdanos, Cristo, a ver las pruebas, las tribulaciones, las disciplinas que tú permites en nuestra vida, a verlas con gozo, sabiendo que aunque al presente no son nada fácil, pero al final habrá un fruto hermoso en nuestra vida. Gracias, Señor. Yo quiero invitarte, si Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, y si tú vas a salir de aquí con una determinación en tu corazón de hacer cambios en tu vida y en tu hogar, yo quiero pedirte que pases aquí adelante. Me permitas orar por ti, creer junto contigo que la abundante gracia de Dios va a venir a tu vida y a tu familia,
y que vas a ver cambios poderosos en el nombre de Jesús.